Saludos, soy la pastora Astrid y este es el programa Caminando con Dios, revelación para vencer día a día. Bienvenidos a este episodio donde continuaremos compartiendo con ustedes acerca del alma y cómo el alma del ser humano puede ser literalmente lacerada, lastimada, golpeada, maltratada. Y lo interesante del caso es que todo esto ocurre no solamente por otros, sino también por nosotros mismos. Les va a sorprender a todos toda la evidencia que está en la palabra del Señor, la cual confirma que cuando el alma del hombre y la mujer es lesionada, es herida, afecta negativamente todas las áreas de nuestras vidas. Sabemos que el espíritu de un creyente ha sido hecho nuevo cuando, al momento en que aceptó a Jesús. En ese momento el Espíritu Santo vino y creó un espíritu nuevo dentro de usted. Pero ¿sabía algo? Que el alma no fue hecha nueva. No. Cabe preguntar, ¿qué es el alma? El alma es la mente, las emociones y la voluntad. Y la mente tiene que pasar por un proceso de renovación. Y ese proceso de renovación envuelve las emociones y la voluntad. No cabe duda, ninguna duda, de que es la condición de nuestra alma la que abre puertas. ¿Para qué? Para que diferentes situaciones en nuestras vidas nos afecten de una manera adversa. Entonces, para comprender bien este tema, vamos a ver qué es una herida. Bueno, hablando físicamente, una herida vemos que es una lesión o una rotura de los tejidos, de los cuerpos de seres vivientes. Y esas heridas pueden ser causadas a causa de una contusión o puede ser también causada por una incisión. Herir es golpear, es romper, es abrir con violencia los tejidos de un ser vivo. Y es dar un golpe con un cuerpo contra otro, golpeándolo violentamente. ¿Sabe una cosa? Que así mismo sucede en el alma también. En el área del alma, las heridas, ese tipo de golpe, de lesión en el alma, surgen a causa de las ofensas, de los agravios, de acciones malignas llevadas a cabo por otras personas en contra de nosotros. Pero ¿sabe qué? Que también ocurren en nuestras propias almas al momento de nosotros cometer agravios contra otros. Muy importante ese punto. No solamente lo que nos hacen a nosotros causa heridas, sino lo que nosotros hacemos a otros. Hoy vamos a hablar sobre pasos a tomar para recibir sanidad de las laceraciones del alma. Primero que nada, la palabra de Dios nos habla acerca de unas armas a las cuales tenemos acceso en esta lucha que ocurre en el mundo invisible, pero cuyos efectos son claramente visibles a todos. ¿Cuáles son esas armas? En 2 de Corintios, el capítulo 10, versículo 4, 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué pasa después de eso? Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esas armas son
la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario para nuestra redención. También es el poder del Espíritu Santo, el poder dunamis de Dios. Que ese poder dunamis de Dios fue que resucitó a Jesús de los muertos. O sea, el poder de resurrección. En cuanto a la sangre de Jesús, la palabra nos dice en Isaías 53:5, dice que Él fue herido por nuestras transgresiones. Otra versión dice, herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Pues fue herido y fue molido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Pero no solamente eso, sino que también dice que el castigo que nos trajo paz, y esa paz es shalom, fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esa paz no es únicamente ausencia de conflicto, sino que implica que somos completos en todas las áreas de nuestras vidas. Quiere decir que Jesucristo no solo vertió su sangre como pago por nuestros pecados, sino que también por las enfermedades del cuerpo. La redención fue total, porque Jesucristo también pagó por las enfermedades del alma. Por eso es que anuncia el Espíritu Santo a través del profeta Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo. Vamos a ver, esto es muy importante que lo veamos, porque esto implica que la salud mental fue algo por la cual también el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Dice, el término traducido como paz en ese versículo es la palabra shalom. Y shalom es una paz completa físicamente, mentalmente y materialmente. Estudiando esta palabra más profundamente, la raíz de esta palabra es shalom. Y esa palabra significa estar completo, restituir, pagar. Ahora, esto que voy a presentar ahora es muy importante, porque será de gran ayuda no solamente para usted y aquellos a quienes usted pueda ayudar en el transcurso de su vida, porque esa es nuestra misión. Nosotros somos ayudados, nosotros somos liberados, nosotros somos salvados, nosotros somos hechos nuevos, pero no es para quedarnos nosotros así con todo para con nosotros, no, es para otros, para que nosotros seamos instrumento para salvación de otros. Los voy a llevar a Mateo 8, el versículo 17, donde confirma que en Jesús se cumplió la profecía dada en Isaías 53:5, la que mencionamos anteriormente. Dice, en Mateo 8:17, dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjese, este versículo, quiero que preste atención porque esto es bien importante. Este versículo usa dos términos que son relacionados, pero que son diferentes. Habla de enfermedades y habla de dolencias. Obviamente, si están los dos términos utilizados en la misma oración, son relacionados, pero no significan lo mismo. Fíjense, la palabra enfermedades es la palabra griega asteneía. Y esa palabra significa debilidad y enfermedad del cuerpo y del alma. En relación al cuerpo físico, la palabra enfermedad significa falta de fuerza, debilidad, fragilidad, delicado de salud, alguna condición, un diagnóstico específico de una enfermedad en el cuerpo, como por ejemplo diabetes. Pero el próximo significado de la palabra enfermedad también se refiere a enfermedad del alma. Y en ese sentido significa lo siguiente, fíjese, falta de fuerza, debilidad,
falta de la capacidad necesaria para entender un asunto. Falta de fuerza para contener deseos corruptos. Falta de fuerza para enfrentar problemas. Esa definición es muy importante, porque aquí vemos el derecho legal que tenemos para orar por la sanidad de las laceraciones del alma, ya que Jesús murió y resucitó. No solo por nuestros pecados, no solo por nuestras enfermedades físicas, sino también por aquellas enfermedades del alma. ¡Qué maravilloso! ¡Qué cosa tan grande! ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos el derecho legal de creerlo, de reclamarlo por fe y de ordenarle al enemigo que se vaya en el nombre de Jesús. Ya fue pagado por Jesús. La sangre de Jesús lavó cada pecado que puede herir nuestras almas. Voy a repetir eso. La sangre de Jesús lavó cada pecado que puede herir nuestras almas. Recuerde eso. Yo sé que usted lo sabe, pero recuerde ese puntito porque vamos a relacionarlo con una declaración más adelante. Veamos este punto que es muy importante. En el libro de Levítico, el capítulo 17, en el versículo 11, dice: porque la vida de la carne está ¿en dónde? En la sangre. Y dice Jehová: yo os la he dado, la sangre, sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. En las Escrituras, la palabra expiación se refiere a la cobertura del pecado. Sin embargo, la sangre de Cristo no cubre el pecado, no, sino que lo lava, lo limpia, lo echa a lo profundo del mar como si no hubiese existido nunca. ¿Cuál pecado? El pecado que está en el alma. Por eso dice: para hacer expiación por vuestras almas. Vea lo siguiente entonces. La sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado que haya lacerado nuestras almas en el pasado. Vemos entonces que el pecado ha sido lavado por la sangre de Jesús. Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Qué fue eso? Limpiarnos de los pecados. Nosotros no nos podemos limpiar nosotros mismos de los pecados. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar. Ahora, fíjese, las heridas causadas por los pecados que usted cometió o que otros cometieron en contra suya, todavía quedan en su alma. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron eliminados esas heridas en el momento que recibimos al Señor? Porque eso es algo que nosotros todos tenemos que enfrentar individualmente. ¿Por qué? Escuche esto. Porque envuelve el nosotros perdonar a otros. También el recibir por fe por lo que Jesucristo ya pagó. El acceso a todo lo que ya Jesucristo pagó por nosotros se obtiene a través de la fe. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer nosotros mismos. No es algo que el Señor Jesucristo va a hacer por nosotros. Entonces, la pregunta es: si los pecados ya están perdonados por la sangre de Jesús, ¿cómo es que yo puedo recibir
sanidad de aquellas heridas causadas por aquellos pecados que ya fueron perdonados y los traumas que los acompañan. Contestación es la siguiente. Recibimos la sanidad del alma a través del poder del Espíritu Santo, quien resucitó a Cristo de los muertos. O sea, el poder de resurrección. Si usted tiene alguna duda en cuanto a esto, por favor no dude en escribirnos un mensaje que con mucho gusto le explicaremos en más detalle. Pero aquí lo explica, puede ver el programa nuevamente aquí en nuestra página en el internet. La muerte de Cristo fue el pago por nuestros pecados. Sin embargo, la resurrección de Jesucristo, la resurrección que el Espíritu Santo llevó del cuerpo de Jesucristo, ese fue lo que activó el pago, lo puso en vigor. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, no habría redención de los pecados, aún después de haber sido sacrificado. Gracias a Dios por la resurrección de Jesús. Hay un verso muy bonito en Hechos, el capítulo 10, el versículo 38, donde dice: me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa palabra poder en griego es la palabra dunamis, y esa palabra significa el poder de Dios para hacer milagros. Pero usted sabe que esa palabra también tiene otro significado. Significa excelencia del alma. Quiere decir que con el poder dunamis, con esa característica del poder de Dios, ese poder del Espíritu Santo, no solo Jesucristo curaba a los ciegos, los sordomudos, los lunáticos, los paralíticos y toda clase de enfermedades, sino que también transmitía el poder para excelencia del alma por medio de sanar las laceraciones emocionales causadas por aquellas enfermedades que estaba sanando y los traumas que acompañaban a las personas a causa de las enfermedades y de los pecados. Fíjese, esto es bien importante. Si usted está enfermo, si ustedes conocen una persona que necesita sanidad, todos conocemos una persona que necesita sanidad. Muchas veces es el alma la que tiene que ser sanada primero antes de que el cuerpo físico pueda recibir sanidad. Por lo tanto, cuando oramos por sanidad por cáncer, por ejemplo, tenemos que orar primero por la sanidad del alma. ¿Usted sabía que cuando hay problemas con la espalda, problemas con los huesos? Muy claramente la palabra del Señor especifica que problemas con los huesos tienen que ver con iniquidad, tienen que ver con heridas en el alma. Por lo tanto, Jesucristo sanaba el alma y los cuerpos. Sanaba los cuerpos, sanaba el alma. Así tenemos que hacerlo nosotros también. Oh, qué maravilloso, porque Dios nos ha dado autoridad para orar como Jesús oraba. Jesucristo nos dio el poder a su iglesia para orar por los enfermos. En Marcos 16, 18, donde nos envió a predicar, nos dice que tendremos la señal. Señales nos acompañarán. Sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Pero la primera señal es que echarán fuera demonios. O sea, el poder, ese poder dunamis que recibimos a causa de la resurrección, lo vemos en Filipenses 3:10. Dice, a fin de conocerle y a fin de conocer el poder, el dunamis de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.
Fíjese, cuando oramos le pedimos a Dios que ponga la sangre de Jesús si hemos pecado, ¿verdad que sí? Cúbreme, Señor, con tu sangre preciosa. O también si alguien ha pecado contra nosotros. La sangre de Jesús expía por el pecado. Pero recuerde lo que dijimos al principio, que el pecado causa heridas, causa laceraciones, causa lesiones, causa golpes en el alma, en tu mente, tus emociones y tu voluntad. Y lo que necesitamos para que el alma sane es el poder dunamis del Espíritu Santo. Y vemos que recibimos sanidad a través del Espíritu Santo, quien resucitó a Jesucristo de los muertos. O sea, el poder de la resurrección. Porque la muerte de Cristo fue el pago. Sin embargo, su muerte, la resurrección de su muerte fue la que activó ese pago. Lo puso en vigor. En este momento les voy a invitar a que continúen viendo estos programas. Vamos a continuar enseñando acerca de lesiones en el alma, cómo se relaciona todo esto con nuestras vidas diarias, pero desde el punto de vista de que Dios quiere que nosotros seamos sanados con el propósito de que nosotros entonces llevemos esa sanidad, ese testimonio de sanidad física y emocional a todo el campo que Dios ha puesto, el campo misionero que Dios ha puesto alrededor nuestro, porque nuestro campo misionero no es necesariamente en África o en China. El campo misionero tuyo es posiblemente ahí directamente en tu hogar, tu esposo, tus hijos, tus primos, tus tíos, tus abuelos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Nosotros tenemos que estar equipados para impartir sanidad. Impartir sanidad. Cuando veamos una persona deprimida, yo puedo orar por ti. Te puedo explicar qué es lo que te está pasando. Te puedo ayudar. Para eso es que nosotros tenemos que ser sanos, para nosotros podamos entonces impartir a los demás lo que Dios nos ha dado a nosotros. Su petición tiene un lugar muy especial en la muralla de oración. Los invito a que nos visite a nuestra página en el internet www.caminocondios.com. Ahí va a tener acceso a todos estos programas. Si los quiere volver a ver, ahí los va a poder ver. Los va a poder ver en YouTube, los va a poder ver en Facebook. Todos estos recursos el Señor los está poniendo a su disposición para equiparlo. El Señor está usando los medios para equipar a la iglesia. Ahora, si usted nunca ha tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador, o si usted se ha apartado del Señor y quiere en este momento hacer oración de dedicación de su vida a Dios, le voy a pedir que allí donde está, diga: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sana, Señor, las heridas de mi corazón. Enséñame a perdonar. Te recibo, Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado amigo o hermano, yo le voy a aconsejar que usted busque una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. Obtenga usted mismo una Biblia. La puede comprar o la puede bajar directamente en su teléfono celular y tenerlo accesible con usted 24 horas al día. Comience a leer los salmos, comience a leer los evangelios, comience por el libro del apóstol Juan. Porque la palabra de Dios es Jesucristo y usted va a ser, a medida que usted lee la palabra, usted va a ser edificado, usted va a ser construido de nuevo. Así que lo bendigo en el nombre del Señor y también le aconsejo que nos visite en nuestra página del internet. Tenemos la muralla de oración. Le vamos a pedir a todos ustedes
que si tienen una petición de oración, cualquier tipo de petición de oración que tengan, que nos dejen un mensaje. Ahí en la pantalla aparece nuestro número de teléfono. Puede dejar un mensaje en nuestro número de teléfono. Puede también ir a nuestra página en el internet www.caminocondios.com e ir a la muralla de oración. También puede dejarnos un mensaje en Facebook. De cualquier manera, estamos buscando la manera de darle a usted la oportunidad de que ponga su petición de oración de manera que podamos unirnos con usted para que Dios conteste su petición. Ahora, el objetivo no es solamente que oremos nosotros por usted, sino que queremos también escuchar de usted el testimonio de lo que Dios ha hecho.